Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más en Una Rosa y un Libro. Yo soy Rosa. Esta semana voy a hablaros de unos libros de arte muy interesantes que he leído. Claro, no me refiero a libros de texto así al uso, porque, bueno, eso no suelo contarlos como lecturas. Se trata de libros que aunque tengan ilustraciones, pero son básicamente texto. Y algunos muy interesantes y otros que es para fanáticos del arte, no apto para todos los públicos. En primer lugar está El impacto de lo nuevo, de Robert Hughes, que está muy interesante, es carillo, porque nuevo cuesta 85 euros y de segunda mano cuesta 60 o 60 y pico, pero está muy bien si queréis saber más sobre el arte en el siglo XX, que a veces, a pesar de ser cercano, es de los más desconocidos, porque a la gente eso de las vanguardias a veces le asusta un poquillo. Este es muy interesante, tiene unas ilustraciones muy buenas, tiene unos textos también muy buenos, no es para leérselo ahí 100 páginas diarias, pero está muy bien para irse leyendo poquito a poco y aprender un poco más sobre el arte del siglo XX. Este autor tiene también un libro que se llama Visiones de América, en el que habla de artes en Estados Unidos. Se lo tengo yo también, pero todavía no me lo he leído. De los que yo voy a hablar son de libros que he leído. Este último no, pero bueno, por si alguien le quiere echar un vistazo. El siguiente es Historia del arte abstracto de Core Block. El arte abstracto también es un desconocido para mucha gente, porque lo que dice, ¿esto qué es? Esto son cuatro rayas, esto lo puede hacer mi sobrino. Bueno, sí, mucha gente piensa así. A mí algunos cuadros abstractos me gustan, otros no. Bueno, como todo el mundo supongo. Y bueno, este libro es verdad que no es súper entretenido de esos que devoras las páginas, pero bueno, ahí está por si alguien está estudiando historia del arte como yo o quiere aprender más sobre arte abstracto, pues bueno, ahí está ese libro. Ya digo que tampoco es para leérselo ahí 100 páginas diarias porque es para leérselo poquito a poco, aprender sobre pintores a mejor que no conocía o profundizar sobre lo que conoces así un poquillo. Está bien. El siguiente libro es Historia del arte de Ernest H. Gombrich. Este lo recomiendo mucho, 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 mucho. Se ve bastante por ahí y no es necesariamente para estudiantes de arte, vamos, yo creo que cualquiera que tenga un cierto interés en leer sobre historia del arte lo puede leer perfectamente porque es muy fácil de leer, tiene también unas ilustraciones. Yo lo leí muy a gusto, la verdad. Yo me ponía a leer pum, 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 me leí un montón de páginas porque está todo muy explicado, muy llanito, muy bien. Además, yo a este autor le tenía un poquillo de miedo barra tirria, porque yo tenía un profesor de primero de carrera y segundo de carrera que nos daba clase de estética y nos hablaba de unos autores así, pues muy, tú lo leías, no entendías nada, y cosas que eran todo muy filosófico, artístico, no entendías nada. Y claro, como él hablaba mucho de Gombrich, pues yo decía, veremos a ver este hombre. Pero vi el libro en la biblioteca, miradlo en vuestra biblioteca, lo mismo tiene en vuestra biblioteca pública, y lo saqué y vamos, me gustó mucho, mucho, vamos. De hecho, estoy pensando, ahora que estoy estudiando historia del arte, estoy pensando comprármelo porque me gustó mucho. El siguiente, este es para friki ya. Principios de urbanismo de Le Corbusier. Yo soy muy fan de este arquitecto, que es así también modernito. En este libro habla de la Carta de Atenas, que fue un manifiesto urbanístico que se firmó en 1933, que no se hizo luego ni caso, pero bueno, se trataba de unos ciertos principios, valga la redundancia. Bueno, este hombre una de las cosas que decía era que las viviendas son máquinas de habitar y que tienen que supeditarse al ser humano, tiene que ser una vivienda un poco humana, ¿no? Pues él hablaba sobre todo de que la ventilación es muy importante, porque entonces, bueno, ahora parece una cosa muy lógica, ¿no? Pero antiguamente había casas que no tenían apenas ventilación, la gente cogía tuberculosis, había humedades, horroroso. Entonces, claro, lo que decía, pues que tenía que haber zonas verdes,
casas bien ventiladas, que diera el sol, o sea, muy interesante, la verdad, y muy moderno para para su época. Este libro es para friki, de la arquitectura. Yo no lo veo yo para gente así del pueblo llano que no somos arquitectos, pero bueno, a mí como me gusta mucho este arquitecto, pues me leí el libro, así de lo que estoy. Y otro libro de este arquitecto es Hacia una arquitectura, de Le Corbusier, que es una serie de artículos que publicó la revista L'Esprit Nouveau entre 1920 y 1925 sobre, bueno, sobre arquitectura. Este hombre valía para todo. Este hombre lo mismo te hacía una iglesia, que te hacía una casa para vivir, que te hacía un parlamento allí en la India, o que diseñaba unos muebles que son chulos, 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 vamos, de morirse. Un hombre que vaya para todo. Y bueno, estos son una serie de artículos, si os interesa. También es un poco para friki, ya lo advierto. Otro libro, yo es que estoy obsesionada con este movimiento artístico y decorativo, el Art Deco, de Alastair Duncan. Tiene otro sobre el Art Nouveau, por si os interesa. Y nuevamente es un libro que no es para leérselo así 7 millones de páginas diarias, para leérselo poquito a poco, para ojearlo. Bueno, para quien no lo conozcáis, el Art Deco es un movimiento más bien de artes decorativas, como su nombre indica, en los años 20-30. Y, por ejemplo, el edificio Chrysler es Art Deco, el Cristo del Corcovado es Art Deco, por poner unos ejemplos. Y a mí es que me gusta mucho, o sea, yo es obsesión con ese estilo. Yo tendría una casa toda decorada de ese estilo, pero además como él es auténtico, no con cosas retro inventadas, sino de la época, así de loca. Ay, este está muy interesante. Este lo recomiendo mucho. Es Peggy Guggenheim, Confesiones de una adicta al arte, de Anton Gill. No es la única biografía que hay de esta señora. Y es muy... A mí esta mujer me encanta, la verdad. Me hubiera gustado conocerla. Esta señora era hija de Benjamin Guggenheim, que era de la familia Guggenheim, pero no, es de la Fundación y Museo Guggenheim de Nueva York, que será su tito Solomon. Este era Benjamin, se hundió con el Titanic y dejó a esta muchacha una herencia bastante hermosa. Aunque ellos eran los parientes pobres de los Guggenheim y solo heredó, no sé, solo 2 milloncitos de dólares, poca cosa. Creo que heredó poquita cosa. Así lo pensaba ella. Y esta mujer pues fue mecenas de arte, se compró un palacio en Venecia, descubrió a Jackson Pollock, que la verdad a mí no me gusta Jackson Pollock, pero bueno, ella lo descubrió y fue un pelotazo, porque la verdad es que el hombre tuvo mucho éxito, aunque murió bastante joven de un accidente de tráfico, creo recordar, lo cual haría que se revalorizara su obra. Y bueno, a veces, una de las cosas que más gracia me hacen de esta señora es que cuando murió la enterraron junto a sus perritos. Los perritos habían muerto antes, no que los mataran en plan faraón egipcio para que estuviera en la tumba con ella, sino que los perritos, tiene bastantes perros, y entonces los iba, cuando iban muriendo, pues los iba enterrando allí, creo que en el mismo palacio este. Y bueno, cuando ella murió, pues quería que lo enterraran con sus animalitos. Y ahora en su palacio, Palacio Venier dei Leoni, está el museo, el Guggenheim de Venecia. Que yo estuve en Venecia y no sabía que había un museo Guggenheim para matarme. Si lo hubiera sabido, hubiera ido, pero lo que pasa es que estaba cayendo el diluvio universal, estaba toda Venecia inundada. Bueno, no era el mejor día, pero me hubiera encantado ir. Otro libro que me gustó mucho es Amar a Frank, de Nancy Horan. Es una especie de biografía novelada de Frank Lloyd Wright, que para quien no lo conozca, pues este señor que hizo esa preciosidad de Casa de la Cascada y el Museo Guggenheim, este sí de Solomon, de Nueva York. Este hombre tuvo una vida, desde luego, de novela. Es para contarla. Está muy, muy bien. Me gustó mucho ese libro, la verdad. Deberían hacerse más historias de este tipo. Oye, te hablan de personajes de verdad, pero así noveladitos, que te entra mejor, ¿no? Es como una biografía así aséptica.
me encanta. Lo saqué de la biblioteca también. Lo mismo vosotros también lo podéis encontrar en vuestra biblioteca. ¿Cómo visitar un museo de arte? De Johan y Dema. Pues bueno, lo que dice el título te habla un poco de cómo sacar el máximo partido a una visita a un museo de arte. Es gracioso porque te habla de que, bueno, antiguamente no se hacía así, pero ahora es muy habitual que las paredes de un museo sean blancas absolutamente y las obras pues están ahí puestas, ¿no? Y hablamos de, por ejemplo, de pintura, de cuadros. Supongo que para que no distraiga el fondo de lo importante que es el cuadro. Está curioso, a mí me ha gustado. Creo que lo encontré en un Vips o cuando en el Vips vendían libros de arte muy interesantes. Qué penita, pero estaba muy bien. Luego, si os gusta Van Gogh, ¿a quién no le gusta Van Gogh? A casi todo el mundo le gusta Van Gogh. Aquí está la biografía extensísima. Tenéis Van Gogh para rato aquí. Van Gogh, la vida de Stephen Knife, o como se diga, y Gregory White Smith. Este libro tiene como 1000 páginas, ¿eh? Yo lo saqué también de la biblioteca porque yo no me fiaba de comprarme ese libraco tan grande que debe de ser caro comprado nuevo. Y bueno, ahí tenéis Van Gogh para rato, vamos. O sea, este hombre tenía una vida muy corta, pero muy intensa, hizo muchísimas cosas. Se dice que este hombre tenía trastorno bipolar. Probablemente si viviera ahora, pues no tendría más problemas, tendría su medicación y sus cositas, y quizá no hubiera creado las cosas tan maravillosísimas que creó. Siempre se habla de que no vendió ningún cuadro, que no eso, pero yo creo que, por lo que dice esta biografía, ya muy, muy, muy al final de su vida, estoy hablando de que tenía 37 años cuando murió el pobre, creo que su hermano, que era marchante de arte, hizo una exposición de sus cuadros y algunos gustaron bastante. O sea, yo creo que cuando él murió ya alguna crítica positiva había recibido. O sea, eso de que fue un incomprendido toda su vida no es tan cierto como se dice. Y además es muy curioso, no quiero hacer spoiler, pero él murió en unas circunstancias muy extrañas, probablemente homicidio. Hablan de suicidio, pero parece ser que fue homicidio no premeditado, vamos, que murió por un disparo de bala. Se decía que por donde él vivía, pues había unos niñatos de ciudad y eso que tenían una pistola que le habían cogido al padre, entonces estaban haciendo tontos y que, yo qué sé, también se solían burlar de Vincent porque el hombre, pues, no estaba muy bien de la cabeza y entonces pues se metían con él y todo eso y a lo mejor un día pues haciendo la gracieta pues le dispararon y acabó muriendo de eso. Y él, pues, se dice que para no culpar al chiquillo, pues que no dijo nada. Creo que le dispararon en el estómago. Bueno, este hombre murió. Muy poco después murió su hermano Teo, que era más joven. Murió de sífilis, creo que de complicaciones de la sífilis o bueno. Ya sabéis que esta gente tiene una vida un poquito disipada. Y bueno, al final la que heredó todo el dineral fue la cuñada, la mujer de Teo. Porque claro, cuando Van Gogh murió ya fue el estallido absoluto de la fama de Van Gogh, así que la señora se forró absolutamente y supongo que también el sobrinito de Van Gogh también heredó toda la pasta, porque imaginaos lo que es este hombre, que además es curiosísimo, pero ese hombre murió con, creo, 37 años, creo que básicamente pintó durante los 4 o 5 últimos años de su vida, o sea que antes no había pintado mucho, había hecho algún dibujito por ahí que se conserva, pero poco. Y de momento, cuando tenía 33 años así, le entró la pasión ese, a pintar, 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 no paraba de pintar. Y además gastaba muchísima pintura, a Teo lo tenía frito porque estaba siempre pidiendo dinero para comprar pintura. Y bueno, si veis sus cuadros os dais cuenta que es que hay ahí un cuarto de kilo de pintura en cada cuadro, era muy de pintar así, muy rápidamente, pintaba cuadros súper rápido y bueno, pues así era el hombre y gracias a eso pues podemos admirarlo hoy en día, gracias al hermano Teo por pagarle las pinturitas y a su cuñada por haberlo dado a conocer. Y bueno, estas son algunas de las propuestas de libros de arte que os traigo. Seguramente este vídeo no lo verá mucha gente porque no a todo el mundo le interesa el arte, pero bueno, a mí es que me encanta y quería compartir
estas recomendaciones con vosotros. Así que nada, veis mis vídeos anteriores, tengo otro sobre libros de historia del arte que os estuve enseñando y no tuvo mucho éxito. Si me queréis suscribirse y hasta luego.